nadie que no puede ser útil en la causa de Dios. Por muy pequeño que sea, Dios puede utilizarnos. Dios puede utilizar a los más pequeños, como en los tiempos de la predicación de el mensaje de los tres ángeles, justamente en el movimiento adventista. Dios utilizó a niños para que el mensaje pudiera llegar también a donde no podría llegar de otra manera por medio de adultos. Así que Dios nos llama de muchas maneras. Y en primer lugar, quiero leer la cita bíblica en 1 de Samuel, el capítulo 3, los versículos 3 y 4. Vamos a leer en primer lugar 1 de Samuel, capítulo 3 y los versículos 3 y 4. ¿Qué hace Dios con nosotros? Cuando Dios llama, Dios toma la iniciativa. El llamado de Dios no es algo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Esto es algo muy importante. Y aquí dice en 1 de Samuel, capítulo 3, y los versículos 3 y 4 dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Puede ser que hayan niños que están dormidos, hayan niños que están distraídos en sus juegos, a través de los aparatos también, como el celular, las tablets, las computadoras, o cualquier otro juego o cualquier otra actividad que los tienen distraídos acerca del propósito de Dios. Pero note que aquí dice la Biblia que antes que se apagara la luz en la noche. Esto nos indica también que antes, como dice el libro de Isaías, dice, levántate y resplandece. Muchas tinieblas en el mundo entero y ya estamos viendo, hermanos y hermanas, que las tinieblas están empezando a cubrir a muchas personas, pero dice la Biblia, sobre ti nacerá su lumbre. Antes que se apague la luz, antes que se cierre la gracia, Dios está llamando a niños y niñas. Está llamando también a jóvenes, a jovencitos y a señoritas, hermanos y hermanas. Hermanos, aunque estén adultos, no piensen que es tarde, aunque estén en una edad, en el periodo de la ancianidad. No piensen que es tarde porque aún Dios con Abraham, aún a pesar de su edad avanzada, Dios le llamó para una gran misión. No importa la edad que nosotros tengamos, el Señor nos llama y es Dios quien toma la iniciativa. Antes de que se apague la luz, antes que se cierre la gracia, Dios toma la iniciativa de llamarnos y nos llama a cada uno de nosotros. En segundo lugar, también cuando Dios llama, Dios continúa llamando hasta que nosotros le respondamos. Amén. Dios no se cansa de llamarnos, todavía no ha llegado ese momento en el cual se cierre la gracia. Pero Dios nos va a seguir llamando, pase lo que pase, para una misión específica. Si Dios te está llamando para ministrar en la casa de Dios, si Dios te está llamando para alabarle, si Dios te está llamando a participar, si Dios te está llamando para algo, para un trabajo, ya sea multimedia, ya sea que la persona sepa, tenga actitudes o habilidades o títulos universitarios, como Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Porque Moisés había puesto excusas delante de Dios, pero le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y Dios también te pregunta, ¿qué tienes tú en la mano? ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué le podía pedir Dios a un pequeño niño, al pequeño Samuel? Pues lo único que pedía era que él se consagrara a Dios. Y Dios lo llamaba y lo llamó 4 veces. Vamos a ver estas 4 veces. La primera vez está en el versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Amén. Y corriendo luego, versículo 5, Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Noten algo interesante, que cuando Dios nos llama, el Señor nos llama con una voz familiar. ¿Se pueden imaginar cuánto amaba el pequeño Samuel al sumo sacerdote Elí?
Era una voz familiar porque su madre recién lo destetó, lo llevó a ese lugar. Y según la historia, dice el espíritu de profecía, que a nadie se le permitía ministrar en el santuario si no tuviera la edad de los 25 años de edad. Pero a Samuel se le permitió eso. ¿Por qué? Porque era un niño muy especial. Era un niño que cuando el papá Elí, que era padre de crianza, le decía, hijo, ve y búscame esa vasija con agua. Elí la buscaba. Hijo, ve por favor y raja la leña para que la traigas aquí, porque tenemos que presentar este sacrificio. El niño iba y hacía todas las labores. Hijo, hay que barrer, hay que limpiar toda esta sangre y excremento de los animales. Él iba y lo hacía. Y es más, cuando él sabía que había que hacerlo, él mismo tomaba la iniciativa. Antes de que él enviara a aquel niño, iba a ese lugar y efectuaba el trabajo. ¿Cuántos niños hoy en día están haciendo lo mismo? ¿Están escuchando la voz de Dios? ¿Tienen esa iniciativa de servir, ese amor por las cosas de Dios como lo tenía el niño Samuel? Que Dios nos ayude a que nuestros hijos tengan ese amor y puedan escuchar la voz familiar. La voz de Dios les sonó tan familiar. Les hablaba como que era la voz del Padre Castillo. No te llamaba, versículos, va, volvió a llamar otra vez a Samuel, vino y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, y vuélvete y acuéstate. Y Samuel había conocido a Jehová, la palabra de Jehová le había sido revelada, versículo 7. Viene la tercera vez que llama. Jehová pues, versículo 8, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová hablaba al joven. ¿Y qué tal si les digo, como dice la Biblia, que en los tiempos finales habrá hijos ingratos? Habrá hijos que no valorarán a los padres, que le faltarán el respeto a sus padres y a sus madres. ¿Y qué tal si les digo que en este tiempo actual hay niños que son groseros, que cuando se le habla algo y no lo dejan dormir, no me deja dormir? Y le hablan a su padre y le contestan, o a su madre groseramente. Vean el amor y la paciencia que tenía Samuel. Aun cuando 3 veces fue llamado, iba con sumo respeto. Aquel que era el sumo sacerdote, aquel que era el pastor de la iglesia, la máxima autoridad de la conferencia general en los tiempos de Samuel. En ese entonces era Elí, pero Samuel lo consideraba como su propio padre. Y con cuánto respeto trató él a este hombre. Miren algo, y aunque él no lo merecía, sin embargo Samuel lo respetaba. Él no lo merecía porque él permitía muchas cosas con sus hijos en la casa de Dios, que no debían ocurrir en este lugar santo. Pero aún así, Samuel le tenía respeto a aquel hombre que lo había criado. Y entonces dice aquí en el versículo 9, dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 9. Vean qué cosa tan hermosa. ¿Cómo responde entonces? ¿Cómo debía responder Samuel a Dios? Habla, Señor, que tu siervo oye. En otras palabras, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas, Señor. Y esto nos recuerda a varios llamados. Vamos a encontrar en Génesis 22 y el versículo 1 el llamado que Dios le hizo a Abraham. Pero no era un llamado para una misión fácil. Era la misión más difícil que tuvo que efectuar el padre Abraham, el padre de la fe, el patriarca. Dice aquí en Génesis, en el capítulo 22 y el versículo 1, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Todos conocemos la historia, cómo Dios probó la fe de Abraham. Pero Abraham fue por fe. Abraham le entregó a Dios lo que él más amaba. Y de esa manera Dios nos muestra el evangelio en este acto de sacrificio de Abraham. Porque también
de una forma mayor, Dios hizo lo mismo. Dios dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo esto lo encontramos en estas maravillosas historias de la Biblia. También encontramos la historia cuando Dios llamó a Samuel, que Dios le dijo a Moisés, y Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y Moisés escuchó fielmente la voz de Dios. Y en el libro de Isaías, también el capítulo 6, cuando Dios se le aparece a Isaías, Isaías se sintió así inmundo de labios, pecador, pero Dios envió a un ángel con un tizón encendido del altar con las tenazas y tocó sus labios y fue quitada su culpa y su pecado. Cuando él comprendió que había sido perdonado, que la gracia de Dios le había sido dada de una forma sobreabundante, entonces aquel profeta, escuchando la voz de Dios, que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? ¿Qué dijo el profeta de Dios? Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos llama el Señor? Dios nos llama a todos. Este llamado no es solamente para los pastores. Este llamado es para todos los hermanos y hermanas. Dios nos está llamando para ser un ejército espiritual de Dios, para ir y traer otras almas a los pies de Jesucristo, para la salvación. Recordemos también, en la Biblia nos muestra la niña, la criada que estaba en la casa de Naamán, era una esclava hebrea, una esclava israelita, pero fue ella por la cual Naamán conoció al Dios de Israel. Conoció que había un profeta en Israel. Dios utiliza a los niños, utiliza a todas las personas. Y cuando Dios, en tercer lugar, cuando Dios llama, Él era en obediencia a su misión. En cuarto lugar, cuando aceptamos el llamado y somos consagrados, Dios nos usa poderosamente. Amén. Como Dios utilizó poderosamente a una niña que tenía 9 años, que había sido apedreada, tirar una piedra ahí entre medio de los ojos y había convulsionado, estuvo a punto de morir. Sin embargo, Dios le salvó la vida y la utilizó, porque habían otros que no aceptaron el llamado. Había un negrito mulato, se llamaba William Foy, no lo aceptó porque tenía sus complejos. Y había otro que era muy talentoso, que se llamaba Hassen Foss, tampoco aceptó el llamado, el desafío de Dios. Por eso Dios tomó una niña indefensa, enfermiza, que es la hermana Ellen Gould Harmon, que posteriormente se casó con el pastor Jaime White y adquirió el nombre de Elena G. de White. Vean cómo Dios usa a los niños en gran manera, cómo Dios utiliza a su pueblo y la utilizó poderosamente, porque a través de esa profeta, Dios, cuando ella le oraba por la sanidad de alguien, esa persona sanaba. Cuando Dios le mostraba una visión, esa visión se cumplía. Y Dios puede usarnos hoy en día. ¿Cuántos de los presentes aquí, los niños y las niñas, jóvenes, jovencitas, adultos y ancianos, queremos aceptar el llamado de Dios en este momento? Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración. Amén. Ahora continuamos con nuestro programa y vamos ahora a tener un hermoso especial. A ver. Ok, un hermoso especial por el conjunto JMB de nuestros hermanos de Bolivia. Así que invitamos al conjunto JMB para que nos acompañe con este hermoso especial. Y después de este especial, entonces viene la hermana Luz Darielis, se prepara también, que le toca otro hermoso especial para la honra y la gloria de Dios. Amén.